Llegué a mi casa y estaban mi hermana y mi madre. Lárgate. Tu hermana necesita esta casa más que tú, gritó mi madre. Así que llamé a mi abogado para ejecutar la garantía millonaria que ella firmó. Mi nombre es Minerva, tengo 38 años. Soy fundadora y directora ejecutiva de Logística Fénix, mi empresa de tecnología y transporte en Querétaro. Un sector rudo, dominado por hombres que mascan tabaco y piensan que una mujer no puede diferenciar un motor de un balance fiscal. Me ha costado cada hora de sueño, cada gota de sudor y una cantidad obscena de cafeína ganarme mi lugar. Y lo he ganado. Eran las 4 de la tarde del Jueves Santo. El Lexus híbrido, mi único verdadero capricho, ronroneaba suavemente mientras tomaba la última curva del camino de terracería que llevaba a mi cabaña en Valle de Bravo. El nido, la llamaba yo. Mi santuario. Habían sido 3 meses infernales. Acababa de cerrar un contrato de distribución masiva con una multinacional asiática, un acuerdo que redefiniría mi compañía y aseguraría su futuro. Mi cerebro estaba frito, sentía el zumbido del estrés vibrando detrás de mis ojos. Lo único que anhelaba, lo único que había visualizado durante las últimas 72 horas de negociaciones sin parar, eran 4 días de silencio absoluto. 4 días del olor a pino y tierra húmeda, el crepitar de la chimenea, una copa de buen vino y una pila de novelas que no tuvieran absolutamente nada que ver con la optimización de rutas de transporte o márgenes de beneficio. Llegué a la imponente reja de madera de mi propiedad. Es una reja pesada, de roble oscuro, que mandé a hacer a un artesano local. Pulsé el botón del control remoto que tengo en la visera del coche. Clic. Nada. La reja no se movió. Fruncí el ceño. Eso era raro. Pulsé de nuevo, apuntando directamente al sensor. Clic, clic. Maldita batería, murmuré, aunque sabía que la había cambiado hacía poco. No era gran cosa. Apagué el motor, el silencio del bosque me envolvió de inmediato. El aire era fresco, limpio. Bajé del coche, sintiendo el crujir de la grava bajo mis botas, y saqué mi llavero. La caminata desde la reja hasta la casa era de unos 30 metros, un sendero de piedra volcánica que yo misma había diseñado entre los helechos. Metí la llave maestra, la de bronce pesado, en la cerradura de la reja. No entró. La saqué. La miré, como si la llave fuera el problema. La volví a meter, girándola, forzándola un poco. No. Era como si intentara meter la llave de mi departamento en la puerta de un vecino. Me agaché, confundida. Y entonces lo vi. La cerradura. No era mi cerradura. La mía era una chapa de bronce antigua, sólida, con un toque de óxido verde que le daba carácter. Esta era una cerradura plateada, barata, de esas que compras en Home Depot por 200 pesos. Brillaba bajo el sol de la tarde. Cambiaron la cerradura. El corazón se me detuvo un segundo. No fue pánico. Fue una sensación fría, pesada, que se instaló en la boca de mi estómago. Un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire fresco de la montaña. Miré a través de los barrotes de madera hacia la cabaña. Y entonces lo vi. Humo. Humo blanco y denso, inequívocamente acogedor, saliendo de la chimenea de piedra de mi casa. Mis ojos bajaron instintivamente al espacio de estacionamiento de grava junto a la cabaña. No estaba vacío. Allí estaba, inconfundible, el Nissan Sentra color gris pardo de mi hermana mayor, Hortensia. El mismo Sentra que yo estaba terminando de pagar en cómodas mensualidades sin intereses, porque su último emprendimiento de joyería artesanal con cuarzos había fracasado estrepitosamente. No, no puede ser, susurré al viento. La ira, fría y pesada como el plomo, comenzó a subirme por el estómago. Esto no era una visita sorpresa. Una visita sorpresa te llama, te espera en la puerta, quizás te pide el código de la caja de seguridad si hay una emergencia. Esto era una invasión. Caminé por el perímetro de la valla, sintiéndome una extraña en mi propio terreno. El corazón me latía con fuerza,
un tambor de guerra contra mis costillas. Llegué a la esquina trasera, junto al gran roble donde solía leer. Había una sección de la cerca que se había aflojado hacía meses, un poste que las lluvias habían podrido y que no había tenido tiempo de mandar a arreglar. La moví. Cedió. Me agaché, sintiendo la humillación de tener que arrastrarme por el lodo, ensuciando mi abrigo de diseñador, colándome como una delincuente en la propiedad por la que había trabajado cada día de mi vida durante la última década. Me levanté y me sacudí la tierra. Avancé por el pasto, sintiendo cómo crujían las hojas secas bajo mis botas. La música se hizo más fuerte. No era el jazz suave que yo solía poner. Era cumbia. A todo volumen. Llegué a la puerta principal, la de madera de roble sólida. Y allí estaba de nuevo, una cerradura nueva, reluciente y vulgar, reemplazando la antigua chapa de hierro forjado que tanto me gustaba. Escuché una carcajada. Era la risa estridente, casi un chillido, de Hortensia. Y luego otra voz, una voz que reconocería en cualquier parte, una voz que respondía a esa risa. La voz de mi madre, socorro. Una ráfaga de viento trajo algo más que el sonido. Un olor. Un olor delicioso, complejo, inconfundible. Mole de olla. El mole de mi madre. Estaban aquí. Las dos. Viviendo aquí. Cocinando en mi cocina de inducción, usando mi leña de encino, durmiendo en mis camas con sábanas de algodón egipcio. Sin mi permiso. El cansancio de los últimos 3 meses, la fatiga de la negociación infernal, todo se evaporó. Fue reemplazado por una adrenalina helada, una claridad aterradora. Me preparé mentalmente para la confrontación. Sabía que habría gritos. Sabía que habría lágrimas de cocodrilo por parte de Hortensia. Sabía que habría la típica defensa ilógica y victimista de mi madre. Estaba preparada para decirles que tomaran sus cosas y se fueran. Pero juro por Dios que no estaba preparada para lo que vino después. Golpeé la puerta. No con los nudillos. Con el puño cerrado. 3 golpes secos, duros, que resonaron sobre la estridencia de la cumbia. La música se detuvo abruptamente. Hubo un silencio denso, solo roto por el crepitar de la chimenea. Luego, el sonido de pasos arrastrados, como de alguien en pantuflas. El pestillo de la nueva y barata cerradura giró con un chasquido metálico y la puerta se abrió unos centímetros. Allí estaba Hortensia. 45 años, divorciada 2 veces, desempleada crónicamente. Su rostro, hinchado por el alcohol o el sueño, me miró fijamente. Llevaba puesta una bata de seda rosa pálido que yo reconocí al instante, era la que le había regalado a mi madre la Navidad pasada, una bata carísima de una boutique de Polanco. En su mano, sostenía una de mis copas de cristal cortado Riedel. Y dentro de la copa, un vino tinto oscuro, casi negro. Mis ojos se desviaron hacia la barra de la cocina, allí estaba, abierta, respirando, mi botella de Vega Sicilia único. Una botella de 10.000 pesos que guardaba para una ocasión verdaderamente especial. Los ojos de Hortensia se abrieron con sorpresa, pero no con culpa. No con vergüenza. Era la sorpresa de quien encuentra un bicho en su ensalada. Y esa sorpresa se transformó, en menos de un segundo, en un desprecio absoluto, un desdén que conocía demasiado bien. Tú, soltó, su voz pastosa. ¿Qué diablos haces aquí? Tragué saliva. La ira era un nudo caliente en mi garganta, pero forcé mi voz a salir firme, controlada. La voz de Ceo. Hortensia, esta es mi casa. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Mi madre, Socorro, de 68 años, apareció detrás de ella. Sostenía una cuchara de madera manchada de mole. Llevaba puesto uno de mis delantales de lino. Su rostro me miró con esa mezcla de resignación y reproche que yo conocía tan bien, como si mi llegada fuera un inconveniente, una molestia. Ay, mija, dijo, con ese tono agotado que usaba siempre que yo, causaba problemas o hacía un drama.
No empieces. No grites. Tu hermana solo está, descansando unos días. El médico le dijo que necesitaba aire fresco para sus nervios. ¿Nervios?, repetí, incrédula. ¿Y sus nervios le exigieron cambiar las cerraduras de mi casa? ¿Cómo se suponía que iba a entrar yo, mamá? Pues ya estás adentro, ¿no?, espetó Hortensia, dando un trago ostentoso a mi vino. No hagas un drama por una maldita chapa. Luego te la pago. Estoy adentro porque tuve que trepar mi propia cerca, Hortensia. Como una ladrona. Están invadiendo mi propiedad. Hortensia rodó los ojos, un gesto de fastidio adolescente en una mujer de 45 años. Fue entonces cuando mi madre dio un paso al frente. Dejó la cuchara en la barra y se limpió las manos en el delantal. Su rostro, habitualmente suave, se endureció como una máscara de piedra. Me señaló con un dedo nudoso, manchado de chile pasilla. Ya basta, Minerva. Su voz fue un látigo. Retrocedí instintivamente, como si me hubiera golpeado. Ya basta, repitió. No seas tan egoísta. Siempre pensando en ti, en tus cosas, en tu dinero. Siempre presumiendo. Me quedé boquiabierta. El aire se me fue de los pulmones. Un zumbido agudo comenzó en mis oídos. ¿Egoísta? Mamá, ¿me estás diciendo egoísta, a mí? Sí, a ti, gritó. Mírate. Vienes aquí con tu coche de lujo y tus aires de grandeza. Tienes tu compañía, tienes tus viajes, tienes un chingo de lana. ¿Y tu hermana? Tu hermana no tiene nada. Nada. Está batallando, está deprimida, ¿y tú qué haces? Nada más la criticas y la humillas. Yo le pago el departamento, tartamudeé, sintiéndome de pronto como una niña de 8 años. Le pago el coche, sus tarjetas. Es lo menos que podías hacer, interrumpió Hortensia. Es tu obligación. Soy tu hermana mayor. Esta cabaña, continuó mi madre, su voz subiendo de volumen, se la pasa sola meses y meses. ¿Qué más te da que la usemos unos días? ¿Tanto te duele compartir? Pero no, la señorita tiene que venir justo en Semana Santa a molestar, a echarnos en cara sus lujos. Mamá, es mi casa, yo solo quería descansar. Y entonces vino el golpe. El golpe que lo rompió todo. El golpe que puso fin a 38 años de intentar ser la hija perfecta, la hija exitosa, la hija que merecía una pizca de orgullo. Mi madre, Socorro, avanzó otro paso, sus ojos llameando con una furia justa, una furia que nunca había usado para defenderme a mí. Lárgate, me gritó. Me quedé inmóvil. El mundo se silenció. El zumbido de un colibrí cerca de las bugambillas sonaba como un motor de avión. ¿Qué dijiste? Que te vayas. Lárgate. Déjanos en paz. Vete a uno de tus hoteles caros. Tu hermana lo necesita más que tú. Me echó. Mi propia madre me estaba echando de mi propia casa. La casa que compré con el primer bono decente de mi vida. La casa donde planeaba retirarme. Me estaba echando para dársela a ella. A la niña dorada. A la parásita. Hortensia sonreía detrás de ella. Era una sonrisa triunfante, satisfecha, mientras levantaba su copa en un brindis silencioso. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y remendado durante décadas, finalmente se hizo añicos. La necesidad desesperada de su aprobación. El deseo infantil de que algún día me mirara y dijera, estoy orgullosa de ti, Minerva. Todo eso se convirtió en polvo y ceniza. Sentí una calma aterradora, una claridad helada. Ya no era su hija. Era una extraña. Y ellas me acababan de declarar la guerra. Mientras estaba allí parada, en el umbral de mi propia casa, sintiendo el frío de la montaña colarse por mi abrigo, siendo observada como una plaga, mi vida de abuso financiero y emocional pasó frente a mis ojos. Fue como caminar por un museo macabro,
una exhibición dedicada a mi estupidez. La primera exhibición, yo, a los 17 años. Había ahorrado durante 3 meses completos. 3 meses de doblar turnos como mesera en un Vips, oliendo a café rancio y papas fritas, soportando manos indebidas y propinas miserables. Todo para comprar un vestido de graduación. No era de diseñador, pero para mí era un tesoro. Era de un color azul marino profundo, sencillo, de satén, y me había costado 800 pesos que sentí como si fueran 8 millones. Hortensia, con 24 años, recién divorciada de su primer marido, un tipo que la dejó por aburrida, lo vio en mi armario. «¡Ay, qué lindo!», dijo. «Me lo voy a poner para ir a una fiesta». «No, Hortensia, es mi vestido de graduación», le supliqué. «Es la próxima semana». «No seas payasa, te lo devuelvo mañana», dijo, y se lo llevó. Me lo devolvió 2 días después, hecho una bola en el fondo de su coche. Olía a cigarro, a alcohol derramado y a vómito. Tenía un quemón de cigarro en el dobladillo y una mancha de tequila en el pecho. El tacón de uno de mis zapatos, que también había tomado, estaba roto. Lloré. Lloré con la desesperación de una adolescente a la que le han roto el corazón. Mi madre, Socorro, en lugar de poner a Hortensia en su lugar, me abrazó a mí. Pero no para consolarme. Me dio palmaditas en la espalda, como si yo fuera la que estaba mal. Ya, mija, me dijo, no hagas tanto escándalo por un trapo viejo. Tu hermana está pasando por un momento muy difícil. Está deprimida por el divorcio. Tienes que entenderla. Préstaselo. Ya luego te compras otro. Pero lo arruinó, grité. Ay, Minerva, no seas exagerada. Se lava y ya, sentenció. Tuve que ir a mi graduación con un vestido prestado de mi tía, 2 tallas más grande. La segunda exhibición, yo, a los 20 años. Estudiante de ingeniería en el TEC de Monterrey, con media beca. Trabajaba de noches en un Oxxo y de fines de semana dando clases particulares de matemáticas. Estaba agotada, pero lo estaba logrando. Un semestre, calculé mal mis gastos y me faltaban 20.000 pesos para pagar la inscripción del semestre. Si no pagaba el viernes, perdía la beca y el semestre. Le rogué a mi madre. Mamá, por favor. Préstamelo. Te lo juro por mi vida que te lo pago. En cuanto empiece a trabajar, será lo primero que haga. Mi madre me miró con esa lástima que siempre reservaba para mis problemas. Ay, mija. No tengo ese dinero. La situación está muy difícil. 20.000 pesos es un dineral. Mamá, por favor, de los ahorros que dejó mi papá. Ese dinero no se toca, Minerva, dijo, tajante. Acepté mi derrota. Vendí mi estéreo, mi pequeña televisión, y pedí un préstamo usurero a un compañero de clase, uno que me costaría el doble pagar. Casi no dormí ese semestre, trabajando como loca para saldar la deuda. 2 semanas después, mi tía Erlinda, la hermana de mi madre, me llamó para chismear. ¿Y tu madre, qué buena es? Fíjate que le acaba de dar a Hortensia 50.000 pesos para que empiece un negocio de collares. 50.000. Dice que tu hermana tiene mucho talento para las manualidades, punto. Casi vomito. 50.000 pesos para los collares inútiles de Hortensia, mientras yo casi perdía mi carrera por 20.000. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de 3 meses. La tercera exhibición, yo, a los 30. Mi primera startup, un software logístico rudimentario que había programado yo misma en mi departamento infestado de cucarachas, estaba a punto de quebrar. Necesitaba 100.000 pesos. 100.000 pesos para pagarle a mi único empleado y mantener los servidores encendidos. Era la diferencia entre el éxito y el fracaso absoluto. Fui a ver a mi madre. Yo ya no era una niña. Era una mujer desesperada. Le presenté mi plan de negocios. Le mostré mis proyecciones. Mamá, por favor. No es un regalo. Es una inversión.
Te ofrezco el 10% de mi compañía. 100.000 pesos. Ella me miró, aburrida, mientras pasaba las hojas de mi presentación sin leerlas. Ay, mija. Yo no entiendo nada de tus computadoras. ¿Y si fracasas? Es mucho dinero. Además, dijo, y esto nunca lo olvidaré, ya deberías dejar esos jueguitos de ser empresaria. Ya tienes 30. Ya cásate. Mira a tu hermana, ella al menos lo intentó. ¿Intentó qué? ¿Fracasar en 2 matrimonios? Minerva, respeta. Ese día me di por vencida. Vendí mi coche, un Suru destartalado, y viví comiendo sopas Maruchan y atún en lata durante 6 meses, durmiendo en un colchón inflable en mi oficina, hasta que conseguí un inversionista ángel que vio lo que mi madre no quiso ver. El resto fue historia. Mi compañía despegó. Gané mi primer millón, luego 10, luego 100. Me convertí en la señorita Minerva. ¿Y qué hice con ese dinero? Lo que siempre había hecho, intentar comprar la aprobación de mi madre. Compré el departamento de lujo en Polanco, en la Ciudad de México, para que Hortensia tuviera un lugar digno donde vivir, después de su segundo divorcio, de un tipo al que desplumó y que huyó del país. Pagué el Sentra de Hortensia. Pagué sus tarjetas de crédito. Pagué sus viajes a Cancún y a Miami para encontrarse a sí misma. Pagué y pagué y pagué. No por generosidad. No por amor. Lo hacía para que me dejaran en paz. Para que mi madre, por fin, me mirara y me dijera, bien hecho, hija. Estoy orgullosa de ti. Pero allí estaba, parada en la puerta de mi refugio, con el olor a mole de olla de mi madre en el aire, siendo llamada egoísta y siendo expulsada de mi propia casa. Me di cuenta, con una claridad que dolía, que no estaba comprando paz. Estaba financiando su desprecio. Estaba pagando por mi propia humillación. Está bien, pensé, mientras una sonrisa fría, una que no reconocí como mía, se dibujaba en mi rostro. La adrenalina era un hielo líquido en mis venas. Se acabó. Estaba a punto de dar media vuelta, sacar mi teléfono y llamar a la policía. Ya no me importaban los gritos ni las lágrimas. Estaba calculando cuánto tiempo tardaría una patrulla en llegar desde el centro de Valle. Fue entonces cuando una nueva voz interrumpió la escena, una voz masculina, algo nerviosa. «Buenas tardes. Disculpen. La señora Socorro». Un hombre de unos 50 años, con un bigote cuidado, una guayabera impecable de lino blanco y mocasines sin calcetines, se acercaba por el sendero de piedra. Llevaba un portafolios de cuero abultado y un iPad en la otra mano. Un Volkswagen Jetta blanco estaba estacionado torpemente detrás de mi Lexus, bloqueando la entrada de la reja. El rostro de Hortensia se volvió ceniza. Fue un cambio instantáneo, del triunfo arrogante al pánico puro. Mi madre, Socorro, se puso visiblemente nerviosa, sus manos comenzaron a temblar y se las limpió en el delantal. «¿Sí? ¿Quién es usted?», dijo mi madre, tratando de sonar casual, pero su voz salió aguda. «Soy Tiburcio Mendoza, de Bienes Raíces Valle», dijo el hombre, sonriendo mientras extendía una tarjeta de presentación que nadie tomó. «Tenemos una cita a las 4:30. Vengo a hacer la evaluación de la propiedad y a tomar las fotografías para el listado en línea». El mundo, que se había silenciado, ahora parecía inclinarse sobre su eje. El zumbido en mis oídos regresó. «¿Valuación?», repetí, mi voz saliendo en un susurro. «¿Listado? ¿De qué está hablando?». El señor Tiburcio me miró, confundido. Su sonrisa profesional titubeó. «Disculpe, ¿usted quién es? ¿Es la otra hija?». «Soy Minerva Torres», dije, mi voz recuperando su fuerza. «Soy la única dueña de esta casa». La cara de pánico de Hortensia fue gloriosa. «No, no, señor Tiburcio. Hubo un error. Un malentendido. Mi hermana, mi hermana menor, acaba de llegar de sorpresa. No sabíamos que venía. Ella no estaba enterada del plan».
Plan, repetí, sintiendo como la ira helada se transformaba en algo mucho más peligroso, claridad absoluta. El señor Tiburcio frunció el ceño. Se veía incómodo. Miró su iPad y luego sus papeles. Pero... Señora Socorro, dijo, dirigiéndose a mi madre, usted me dijo por teléfono que la dueña, la señorita Minerva Torres, estaba en un viaje de negocios muy largo en Asia. Me dijo que quería una venta urgente. En cash. De hecho, añadió, abriendo su portafolios de cuero, aquí tengo la carta poder notariada que me firmó, donde me autoriza a promover y recibir ofertas. El hombre levantó el portafolios y sacó un documento. Un documento con sellos notariales y, en la parte inferior, una firma que pretendía ser la mía. Venta urgente. Carta poder. Falsificada. Ya no era una invasión. Ya no era un abuso familiar. Esto era un delito. Un fraude. Mamá. Dije, y mi voz sonó extraña, metálica, desprovista de toda emoción. Dime que no lo hiciste. Dime que no falsificaste mi firma. Socorro se encogió. Literalmente, se hizo más pequeña. Minerva, por favor, escúchame, mija. Es solo que... Hortensia necesita el dinero. Tiene tantas deudas. La van a meter a la cárcel si no paga. Y tú ni siquiera usas esta casa. Pensamos que... Pensamos, la interrumpí. ¿Pensamos que podían robarme? ¿Vender mi casa a mis espaldas? ¡Ay, ya!, gritó Hortensia, recuperando un falso sentido de valor. No exageres, Minerva. No es un robo si es familia. Solo íbamos a tomar prestado el dinero de la venta y luego, cuando tus negocios te dieran más, te lo pagábamos. Tú tienes demasiado. Deberías compartir. ¿Compartir? Me reí. Fue una risa seca, amarga, que me dolió en el pecho. Ustedes no saben lo que acaban de hacer. No tienen ni la más remota idea del infierno que acaban de desatar. Me di media vuelta. Ignoré sus gritos, sus Minerva, espera, sus no te atrevas. Señor Tiburcio, le dije al agente inmobiliario, que nos miraba como si fuéramos una escena de telenovela barata. Le sugiero que se vaya. Ahora mismo. Está siendo partícipe de un intento de fraude. Mi nombre es Minerva Torres. Esta es mi casa. Y estas dos mujeres están aquí ilegalmente. Si no se va en este instante, llamaré a la policía y lo incluiré en mi denuncia como cómplice. El señor Tiburcio palideció. El color abandonó su rostro bronceado. Dios mío. Yo no sabía nada. Lo juro. La señora Socorro me dijo, ella parecía tan, lo siento, señorita. Permiso. Guardó sus papeles atropelladamente, casi corriendo de regreso a su jetta. No se molestó en dar la vuelta, simplemente metió reversa a toda velocidad por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. Minerva, gritó Hortensia desde la puerta. No te atrevas a llamarle a la policía. Vas a ver. Mamá, dile algo. Dile que se detenga. Minerva, hija, por el amor de Dios, lloriqueaba mi madre. No nos hagas esto. No le llames a la policía. Arreglemos esto en familia. Somos tu familia. Me detuve junto a mi Lexus, fuera de la reja, protegida por mi propiedad. Saqué mi teléfono. Ellas pensaban que iba a llamar a la policía. Y lo iba a hacer. Pero tenía una llamada mucho más importante que hacer primero. Mientras marcaba el número de mi abogado, un recuerdo de hacía exactamente 6 meses inundó mi mente. Un recuerdo que, en ese momento, había sido una jugada de negocios complicada, pero que ahora se revelaba como la trampa perfecta. Estaba en la oficina de Leopoldo, mi abogado y casi mi único amigo. Un hombre brillante, metódico, que siempre vestía trajes impecables y me decía las verdades que no quería oír.
«20 millones de pesos, Minerva», me había dicho Leopoldo, ajustándose las gafas. «Es un préstamo grande, incluso para ti. Es para la expansión a Laredo, ¿correcto?» «Correcto», asentí. «Necesito la liquidez para las bodegas y la primera flota de camiones en Texas. ¿Es ahora o nunca?» «BBVA lo aprobará», dijo, revisando mis estados financieros. «Pero van a pedir garantías serias. Muy serias». «Tengo la cabaña de Valle», le dije. «Está libre de gravámenes. El último avalúo salió en 15 millones. Leopoldo negó con la cabeza. «No será suficiente. El banco te prestará los 20, pero tomará la cabaña de 15 millones como garantía hipotecaria. Y para los 5 millones restantes, y como protección extra, van a exigir un fiador. Un aval personal, alguien que responda con su propio patrimonio si la empresa falla y la cabaña no cubre el monto total en la subasta». «Maldita sea», suspiré. Mi socio comercial era una opción, pero no quería mezclar las cosas a ese nivel. Solo había otra persona que, irónicamente gracias a mí, tenía bienes a su nombre. «Mi madre», dije en voz baja. Leopoldo casi se atraganta con su café. Dejó la taza en el escritorio con un golpe seco. «Minerva, no. Por lo que más quieras, no. Es una pésima, pésima idea. Mezclar familia y negocios de esta manera, con tu familia, es una receta para el desastre. Mi madre me debe demasiado, Leopoldo. Además, no voy a fallar. Fénix es sólido. El banco no piensa en no fallar. Piensa en ¿qué pasa si fallas? ¿Y ella aceptará? ¿Después de cómo te ha tratado?» «La convenceré», dije, mi voz endureciéndose. El recuerdo cambió. Estaba en el lujoso departamento de Polanco que les había comprado. Mi madre, Socorro, estaba sentada en un sofá de diseñador, viendo su telenovela en una pantalla de 70 pulgadas. Hortensia estaba en el balcón, fumando y hablando por teléfono. «Mamá, necesito que seas mi fiadora para un préstamo de la empresa». Su reacción fue inmediata y predecible. «Ay, no, mija. ¡Qué miedo! Esas son cosas del banco. Yo no sé nada de eso. ¿Y si tu negocio ese raro fracasa? Me van a quitar lo poquito que tengo». Lo poquito que tenía era la casa del pueblo que mi padre le dejó. «Mamá», le dije, sentándome a su lado. «No vas a firmar nada riesgoso. Es solo un formalismo. La garantía principal es la cabaña de Valle». «No, no, no. ¡Qué nervios! Mejor pídeselo a uno de tus amigos ricos». Saqué mi chequera. Sabía qué botón apretar. La codicia. «Mamá. Si firmas, te compro el departamento». Socorro dejó de ver la telenovela. Me miró fijamente. «¿Qué? Este departamento. Ahora mismo está a mi nombre, ustedes solo viven aquí. Si firmas como mi fiadora, lo pongo a tu nombre. Mañana mismo. 10 millones de pesos. Tuyo. Legalmente. Y el Sentra de Hortensia lo liquido mañana. Deja de ser un crédito y pasa a ser suyo». Los ojos de Socorro se iluminaron. Pude ver las cifras girando en su cabeza. La codicia era un apetito voraz en su rostro. ¿De verdad, mija? ¿A mi nombre? A tu nombre. Solo una firma. Confía en mí. Nunca voy a fallar. Es solo un papelito para el banco. Bueno. Dijo, fingiendo considerarlo. Si es solo un formalismo, ¿y el departamento? Pues claro, mija. Para eso estamos la familia. Para apoyarnos. Mentí. Ella fue codiciosa. Y ahora, esa mentira era mi salvación. Llevé a mi madre ante un notario público. Leopoldo estaba allí.
Ella firmó el contrato de fiador, un documento de 30 páginas que claramente establecía que ella era responsable solidaria por 20 millones de pesos. El notario se lo explicó. Ella no escuchó. Estaba demasiado ocupada pensando en los 10 millones de pesos de su nuevo departamento. No había sido engañada, había sido comprada. Y el precio fue un departamento en Polanco. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Minerva, contestó la voz grave de Leopoldo. ¡Qué sorpresa! ¿No estabas de vacaciones? Leopoldo, dije, y mi voz era un témpano de hielo. Tengo una emergencia. Están en la cabaña. ¿Qué? ¿Quiénes? Mi madre y mi hermana. Cambiaron las cerraduras. Y eso no es lo peor. Están intentando venderla. Ahora mismo. Trajeron a un agente inmobiliario. Falsificaron mi firma en una carta poder. Hubo un silencio pesado, atronador, al otro lado de la línea. Dios mío, dijo Leopoldo finalmente. Tenías razón. Son capaces de todo. Quiero que actives la cláusula de incumplimiento. Ahora mismo, ordené. Minerva, espera. Piénsalo. Son las 4 de la tarde de un Jueves Santo. Los bancos están cerrando. Pero tengo el celular personal del ejecutivo. Si hago esta llamada, no hay vuelta atrás. Hazlo. Minerva, entiende las consecuencias legales, insistió Leopoldo, su voz profesional pero preocupada. El banco irá tras la cabaña. La subastarán. No obtendrán los 20 millones. Y luego, irán tras la fiadora. Irán tras tu madre. Irán tras el departamento de Polanco que pusiste a su nombre. La dejarás en la calle. Miré la cabaña, donde Hortensia y mi madre me miraban con odio y miedo desde la puerta, gritando cosas que ya no podía oír. Lo sé, Leopoldo, dije. Ejecútalo. Colgué con Leopoldo y, sin dudarlo un segundo, marqué el 911. Buenas tardes. Necesito reportar un allanamiento de morada, falsificación de documentos y un intento de fraude en mi propiedad en Valle de Bravo. Di la dirección y los detalles. La operadora me dijo que, dada la gravedad de la acusación de fraude, enviarían una patrulla de la Guardia Nacional, ya que la zona estaba bajo su jurisdicción. Esperé en mi coche. Ellas seguían en la puerta, en el porche de mi casa. Sus gritos habían disminuido, reemplazados por murmullos urgentes. Probablemente estaban tratando de decidir qué hacer. Vi a Hortensia gesticular salvajemente, señalándome. Mi madre se sentó en uno de mis sillones de exterior, meciéndose, con la cabeza entre las manos. 15 minutos después, una imponente camioneta blanca de la Guardia Nacional, con las franjas verdes y rojas, subió por el camino de terracería. Las luces estaban apagadas, pero su sola presencia era intimidante. 2 oficiales uniformados, jóvenes, alertas y armados con rifles largos, bajaron. Inmediatamente, el espectáculo comenzó. Oficial. Oficial. Gracias a Dios que llega, gritó Hortensia, corriendo hacia ellos con lágrimas falsas brotando de sus ojos, tropezando con la bata de seda. Es mi hermana. Esa mujer de ahí, me señaló. Se volvió loca. Nos está amenazando. Está tratando de echar a mi madre, una mujer mayor y enferma, a la calle. Nos quiere matar. Mi madre, Socorro, se unió al coro, levantándose y agarrándose el pecho. Ayúdenme, por favor. Solo vinimos a descansar. El doctor le dijo a Hortensia que necesitaba el aire del campo. Esta casa también es de la familia. Ella es muy egoísta. Los oficiales me miraron con sospecha. Uno de ellos, el que parecía al mando, se acercó a mí, su mano cerca de su arma. Señorita, ¿cuál es el problema aquí? Me acerqué con calma, mis manos a la vista, mi teléfono en una de ellas. Buenas tardes, oficiales. Mi nombre es Minerva Torres.
Esta es mi propiedad. Abrí la aplicación en mi teléfono donde guardo todos mis documentos legales escaneados. Les mostré mi INE y la copia digital de las escrituras de la propiedad, donde mi nombre aparecía claro como única dueña. Estas mujeres son mi hermana, Hortensia, y mi madre, Socorro. Llegué hace una hora y descubrí que habían cambiado las cerraduras de mi reja y de mi casa, impidiéndome la entrada. Es mentira, gritó Hortensia. Teníamos permiso. Además, continué, ignorándola, estaban activamente intentando vender mi casa a mis espaldas. Cuando llegué, estaban aquí con un agente inmobiliario, el señor Tiburcio Mendoza. Aquí tengo los mensajes de texto del agente, abrí otra pantalla, donde confirma que mi madre, Socorro, lo contactó usando una carta poder falsa, fingiendo que yo estaba en Asia y autorizando la venta. Le mostré los mensajes al oficial. El hombre leyó, su cara endureciéndose con cada palabra. Vio la foto de la carta poder falsa que Tiburcio me había enviado como prueba de su buena fe después de mi llamada. El oficial me devolvió el teléfono. Miró a mi madre. Señora, esto es un delito federal. Fraude. Falsificación de documentos. Usurpación de identidad. El rostro de Socorro se descompuso. Yo no. Fue idea de Hortensia. Ella me obligó. Cállate, mamá, gritó Hortensia, aterrada. El oficial al mando levantó la mano. Suficiente. Señorita Minerva, se dirigió a mí. ¿Quiere proceder con la denuncia por fraude ahora mismo? Porque podemos arrestar a estas dos mujeres en este instante y presentarlas ante el Ministerio Público. Hortensia palideció. Mi madre empezó a sollozar de verdad, un llanto agudo de pánico. Me tomé un segundo. Miré a mi madre, temblando. Miré a Hortensia, paralizada por el miedo. Oficial, por ahora, dije lentamente, solo quiero que las retiren de mi propiedad. No quiero volver a verlas aquí. Nunca. Quiero que se vayan. El oficial asintió. Muy bien. Es su decisión. Señoras, dijo, dirigiéndose a ellas con voz de trueno. Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales. Ropa, cepillos de dientes. Nada más. Y largarse de aquí. Si la señorita Minerva cambia de opinión sobre la denuncia, sabemos dónde encontrarlas. 10 minutos. Empiecen. La escena fue patética. Humillante. Hortensia corrió adentro, gritando maldiciones, aventando cosas. Se oía el ruido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Socorro se quedó paralizada en la puerta, llorando, incapaz de moverse. Minerva, ¿cómo puedes? Sollozó. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre. Te di la vida. Y yo te di un departamento de 10 millones de pesos, mamá, respondí, mi voz sin emoción, muerta. Uno que usaste para traicionarme. Uno que estabas dispuesta a apostar. No sabes lo que es ser madre. No sabes lo que es el sacrificio, lloriqueaba. Hortensia me necesita. Está sola, está quebrada. Tú no necesitas nada. Y yo no te necesitaba, mamá, le pregunté, y el dolor de décadas salió en mi voz. ¿Cuándo tenía 20 años y te rogué por dinero para la escuela? ¿Cuándo tenía 30 y te rogué para salvar mi sueño? ¿Dónde estabas entonces? Ella no tuvo respuesta. Solo más lágrimas. Eres una víbora, gritó Hortensia desde adentro. Una maldita perra egoísta. Ojalá te mueras sola, rodeada de tu mugroso dinero. Hortensia, cállate ya, gritó mi madre, ahora asustada por la presencia de los policías, que observaban la escena con impasibilidad. Hortensia salió arrastrando una maleta. Mi maleta Louis Vuitton, por supuesto. La arrojó al suelo del porche. Mientras se agachaba para recoger un par de zapatos, el teléfono de mi madre sonó. Era un viejo iPhone que yo le había dado, y el tono de llamada era una canción de Luis Miguel.
Sonaba ridículamente fuera de lugar. Mi madre lo sacó de la bolsa de su delantal, sus manos temblando tanto que casi lo deja caer. Contestó, su voz rota por el llanto. ¿Bueno? Sí, soy yo, Socorro. ¿De dónde? Dice. ¿Del banco? ¿De BBVA? Vi como el último rastro de color abandonaba su rostro. Si antes estaba pálida, ahora estaba gris. Se puso pálida como un fantasma, sus ojos se abrieron con un terror que nunca le había visto. Su mano libre se aferró al marco de la puerta para no caer. No entiendo. ¿Qué? ¿Un préstamo de 20 millones de pesos? ¿Incumplimiento de contrato? ¿Pero por qué? ¿Violación de la garantía? Embargo. Hortensia se detuvo en seco. Dejó de guardar sus cremas faciales, mis cremas faciales, en su bolso. Los policías observaban. Socorro me miró. Sus ojos estaban desorbitados por el terror puro. Ya no era una madre enojada. Era un animal atrapado. Minerva. Susurró, el teléfono aún pegado a su oreja. ¿Qué significa esto? ¿Qué hiciste? Me acerqué, lenta, deliberadamente. Me detuve a 1 metro de ella. Hablé lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ese es el banco, mamá. Están llamando por el contrato de fiadora que firmaste hace 6 meses. ¿Recuerdas? El que te consiguió el departamento en Polanco. Ella asintió, temblando, incapaz de hablar. Bueno, continué, saboreando cada palabra, cada segundo de esta justicia poética. Ese préstamo de 20 millones estaba garantizado por esta cabaña. Y cuando tú, la fiadora, intentaste vender la garantía de forma fraudulenta, violaste el contrato. Hortensia dejó caer una botella de perfume, que se hizo añicos en el suelo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, dije, sin apartar la mirada de mi madre, que acabo de hablar con mi abogado. El banco va a ejecutar la garantía. Van a tomar esta cabaña. Y como la cabaña no vale los 20 millones completos, la ley dice que deben ir tras los bienes de la fiadora. O sea, de mamá. Señalé a mi madre, que parecía a punto de desmayarse. Van a tomar el departamento de Polanco, mamá. Ese que puse a tu nombre. Van a congelar tus cuentas de ahorro. Van a tomar la casa del pueblo que te dejó mi papá. Van a tomarlo todo. Todo lo que te di. Y todo lo que no te di. El silencio fue absoluto. El único sonido era el viento entre los pinos y la respiración agitada de mi madre. Hortensia fue la primera en reaccionar. Su miedo se convirtió en la única emoción que conocía, la rabia. La engañaste, gritó, abalanzándose sobre mí. Eres un monstruo. Engañaste a tu propia madre. La usaste. Uno de los oficiales la interceptó antes de que me tocara, agarrándola firmemente por el brazo. Quieta, señora. Contrólese o la esposamos. No la engañé, grité, mi voz finalmente rompiéndose con el poder de mi furia. Ella firmó. Ella fue codiciosa. Aceptó un soborno de 10 millones de pesos a cambio de una firma, pensando que era dinero gratis. No hay dinero gratis, Hortensia. Miré a mi madre, que se había deslizado hasta el suelo, hecha un ovillo. Y tú, mamá, tú me echaste. Dijiste que ella lo necesitaba más. Me encogí de hombros. El hielo había regresado. Bueno, ahora lo tiene. Ahora, que ella te cuide. Lárguense de mi casa. La arrogancia de Hortensia se evaporó por completo. El terror la reemplazó. Se dio cuenta de que el barco de lujo en el que había vivido toda su vida, financiado por mí, no solo se estaba hundiendo, sino que acababa de explotar. No. Minerva, no, por favor, suplicó Hortensia, su voz ahora un gemido agudo, patético. No puedes hacer esto. Es nuestra madre.
La vas a dejar en la calle. No tenemos a dónde ir. Yo no hice nada. Ustedes lo hicieron, respondí, mi voz sin emoción. Ustedes cambiaron las cerraduras. Ustedes intentaron vender mi casa. Ustedes. Fue un error, mija, gritó Socorro desde el suelo. Fue un error. Estábamos desesperadas. Perdóname, por favor, Minerva. Hija. Haré lo que quieras. Llamaré al banco. Les diré que fue un error. Pero no dejes que me quiten mi departamento. Es lo único que tengo. No, mamá, la corregí fríamente. Era lo único que yo te di. Y lo apostaste. Lo apostaste todo por ella, señalé a Hortensia. Y perdiste. Me volví hacia los oficiales, que miraban la escena con una mezcla de lástima y profesionalismo. Por favor, sáquenlas de aquí. Ya no puedo verlas. Los policías, que habían visto suficiente, asintieron. Señora, dijo uno de ellos a Hortensia, tome a su madre y váyanse. Ahora. La escena fue rápida y brutal. Hortensia, ahora llorando de rabia y miedo, levantó a mi madre del suelo. Socorro apenas podía caminar. Tuvieron que sostenerse la una a la otra. Agarraron sus bolsos, sus abrigos. Hortensia intentó tomar mi maleta Louis Vuitton. Esa no, dije. Esa es mía. Me miró con un odio que podría quemar. Dejó la maleta y agarró una bolsa de plástico del supermercado donde había metido sus cosas. Mientras caminaban hacia la reja, escoltadas por uno de los oficiales, Hortensia se detuvo. Se giró. Su rostro estaba rojo y desfigurado por el llanto y la furia. Te vas a pudrir en el infierno, Minerva. Sola. Con tu mugroso dinero. Tal vez, respondí. Pero lo haré en mi propia casa. Y en paz. Hortensia sacó el nuevo juego de llaves de su bolsillo. Las llaves de mi casa. Y me las arrojó. Cayeron al suelo de grava con un tintineo metálico y patético. Las vi subir al Sentra gris. Mi madre lloraba histéricamente en el asiento del copiloto, golpeando el tablero. Hortensia arrancó el coche con furia, las llantas chirriando sobre la terracería, levantando una nube de polvo que cubrió mi Lexus. Mientras el coche desaparecía por el camino, saqué mi teléfono una última vez. Esperé a que el segundo oficial regresara a su camioneta. Marqué un número que tenía en mis contactos. Buenas tardes, habla Minerva Torres. Soy la titular del crédito del Nissan Sentra, placas besos besos. Sí. Vengo a reportar que ya no realizaré más pagos. El crédito está a mi nombre, pero el vehículo lo tiene mi hermana, Hortensia Torres. No, ya no voy a pagar por él. Pueden proceder a recuperarlo. Colgué. Los oficiales se fueron poco después. Avísenos si regresan, señorita. Son un peligro. Y piense seriamente en lo de la denuncia por fraude. Se lo merecen. Lo haré. Gracias por su ayuda, respondí. Me quedé sola. El silencio del bosque regresó, pero ahora se sentía diferente. Más profundo. Entré a mi casa. Olía a ellas. A perfume barato de Hortensia, un olor dulce y empalagoso, y al mole de mi madre, que se estaba empezando a quemar en la estufa. Apagué el fuego. Tomé la olla de barro, la llevé afuera y vacié su contenido en la tierra. Volví a entrar. Tomé la botella de Vega Sicilia a medio terminar y vacié el resto en el fregadero. Llamé a un cerrajero de emergencia en Valle. Buenas tardes. Habla Minerva Torres. Necesito que cambie todas las cerraduras de mi casa en el nido. Sí, todas. Reja y puertas. Sí, otra vez. Le pagaré el doble por la urgencia. Venga ahora. Mientras esperaba, abrí todas las ventanas de la casa, de par en par dejé que el aire frío y limpio de la montaña entrara y barriera con su olor, con su presencia.
No limpié su desorden. No recogí las maletas ni la ropa que dejaron tirada. Simplemente me senté en mi porche, con una nueva botella de vino, una mucho más barata, y vi cómo el sol se metía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. No sentí tristeza. No sentí culpa. Sentí alivio. Como si me hubiera quitado un peso de 20 toneladas de encima. El peso de tratar de ganar un juego que estaba amañado desde mi nacimiento. El peso de mendigar amor a personas incapaces de darlo. Las consecuencias fueron las que tenían que ser. No detuve al banco. Dejé que Leopoldo siguiera el proceso. El banco ejecutó la garantía. Primero, tomaron posesión legal de la cabaña, que yo misma les facilité. Luego, como la subasta no cubrió los 20 millones, fueron tras la fiadora. El departamento de Polanco, el que yo había pagado, fue embargado y subastado por BBVA. Técnicamente, el banco solo estaba recuperando los 10 millones que yo había invertido en esa firma traicionera. Mi soborno me fue devuelto, aunque de una forma brutal. El Sentra fue recogido por una grúa una semana después, en la calle, frente a la casa de mi tía. Socorro y Hortensia lo perdieron todo. Un mes después, recibí una llamada. Era mi tía Erlinda, la hermana de mi madre, la chismosa. Minerva, sobrina. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poca madre tienes! ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tan desalmada. Buenas tardes, tía, respondí, mientras revisaba unos correos. Tu madre y tu hermana están viviendo en un cuartucho en mi casa. Un cuartucho de azotea. Con láminas. Socorro está destrozada, no deja de llorar. Está enferma de la presión. Y Hortensia tiene que buscar trabajo de vendedora. Dice que la dejaste sin nada. Tienes que ayudarlas. Es tu obligación. Es tu sangre. Me quedé callada un momento, escuchando su histeria. Tía, dije finalmente, mi voz tranquila, serena. Con todo respeto. Cuando mi madre me gritó, lárgate, y me echó de mi propia casa, de la casa que yo pagué, para dársela a Hortensia, ese día, ella eligió. Ella rompió la sangre. Ella dejó de ser mi madre. Y yo dejé de ser su hija. Se acabó. Colgué. Y bloqueé su número. Vendí la cabaña de Valle de Bravo. Los recuerdos estaban manchados. Con ese dinero, y lo que recuperé del departamento, me compré un penthouse increíble en Querétaro, cerca de mi oficina. Un lugar con una terraza enorme, cuya dirección nadie de mi familia conoce. Me llaman inhumana y vengativa. Dicen que fui cruel por dejar que mi propia madre perdiera el departamento. Pero ese fue el departamento que yo le compré, a cambio de una firma que ella usó para traicionarme y cometer un fraude. Ellas intentaron robarme 20 millones de pesos. Al final, yo solo recuperé mis 10 millones. ¿Estuve mal en hacer eso?